requiere igual técnicos en contabilidad. Para que funcione, registro y ingresos, caja banco, clasificación y orden de activos del área general, análisis de cuentas, conciliaciones bancarias, manejo de sistemas contables ERPs. La empresa Suman, en este caso de Trujillo, ya necesitan estudiantes de la carrera técnica de contabilidad para poder registrar compras y ventas, registrar operaciones caja y banco, realizar conciliaciones bancarias. La empresa Iron Horsac de Arequipa, ¿no? Necesita también practicantes en contabilidad con formación técnica universitaria, funciones, apoyo en registro de documentos de compra, archivo de documentación del área y verificación de documentos. Ok, entonces estos son los requerimientos de las empresas, ¿no? Obviamente son algunos. Lo que se espera es quizás justamente que las industrias a través de sus representantes puedan tratar de formalizar sus requerimientos y de esa forma la academia, en este caso los institutos, puedan hacer los esfuerzos de poder trabajar. Ya aquí en la página de Certus habíamos encontrado un perfil del egresado, verifica y registra operaciones contables. Okay. ¿Ya? Entonces, este logro, ¿no? Este logro al finalizar la carrera de contabilidad, nosotros podemos de repente contrastarlo, ¿no? Con la práctica y vemos que la mayoría piden ese tipo de función, ¿no? Dentro de sus desempeños de la profesión. Ok, entonces ahora nos vamos a ir a robot. Nos vamos a ir a robot al ChatGPT. Ya, en el ChatGPT ya por nuestra experiencia, ya por nuestra experiencia, hay que enfocarlo, ¿no? Hay que enfocarlo. Si estamos dentro del contexto peruano, ¿no? De la tributación, las normas peruanas, nosotros debemos enfocar al robot para que trabaje en función a ese esquema, ¿no? A ese contexto. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de que nos dé sugerencias, casos, restricciones, etcétera, pues enfocado pues a una contabilidad pues de cualquier país, ¿no? Porque el robot, recuerden que está conectado a nivel mundial, entonces hay que personalizar. Una primera pregunta para poder validar, digamos, el contexto del ChatGPT y calentar, digamos, al robot puede ser: ¿conoces las funciones de la SUNAT? Ya, no es que quiera saber cuáles son las funciones, sino estoy cargando en memoria de robot que pueda enfocarse en este contexto, ¿no? Entonces él, al responderme las funciones, ya se está preparando, digamos, a un contexto más peruano, ¿no? Entonces me habla que la zona es peruana y trata de explicarme sus funciones. Muy bien. Conoces otro más, ¿no? Las normas tributarias de Perú. Ya, es una segunda pregunta. Y te dice, no, sí, estoy familiarizado, conozco el código tributario, el ley de impuesto a la renta, el ley de impuesto general de las ventas, el ley de impuesto de transacciones financieras, el ley de impuesto predial y ley de impuesto de transacciones empresariales. ¿Okay? Algunas dicen, no, si yo deseo preguntar por otras normas más específicas, entonces también puedo realizarlo. Entonces de esta forma yo estoy trayendo de repente a memoria del software un contexto más local. Obviamente que sí me puedo ir pues a NICs internacionales y trabajar pues temas de repente de unas finanzas internacionales también, ¿no? Es decir, no hay límites para el robot. Pero en este caso, al ser la carrera técnica de repente su mercado, ¿no? De ejercicio profesional un poco más local, entonces contextualizo al robot. ¿Ya? Esto como docente, ¿no? Como docente. Ya, entonces con este enfoque previo ya puedo empezar a trabajar.
Entonces voy a empezar, ¿no? Estoy copiando y pegando, ¿no? A uno eh, de las competencias esperadas al terminar una carrera de técnica en contabilidad, ¿no? Dice, el profesional al egresar debe ser capaz de verificar y registrar operaciones contables, habilidades económicas y financieras que permitan elaborar estados financieros. Entonces, ¿qué le puedo preguntar al robot como docente? ¿Qué conocimientos? Habilidades y actitudes debo trabajar como docente de la carrera técnica de contabilidad para desempeñar con éxito la siguiente competencia. Ya, cuando hablo de conocimientos, habilidades y actitudes, estamos hablando de competencia, ¿no? Son los componentes de una competencia. Eso significa que quizás como docente, ¿no? Como contador, no maneje el tema de la formación por competencias. Quizás de repente por iniciativa propia, yo en mi clase he estado enseñando en base a mi experiencia y quizás en temas de conocimiento, ¿no? La parte normativa, procedimental, ¿no? Que de repente se hace en mi experiencia en el tema de la contabilidad técnica. Entonces, pero yo voy y ahora un poco más, ¿no? Con esta herramienta de repente ya me apoyo en un asesor pedagógico, que sería en este caso el rol que asume el ChatGPT, para pedirle conocimientos y habilidades y actitudes, ¿no? Que debo de trabajar como docente para poder trabajar con desempeño. Muy independiente del curso que usted dicte, ¿no? Porque este desempeño de egresado, ¿no? Que es verificar y registrar operaciones contables, económicas, financieras que permiten elaborar los estados financieros, es una competencia que se logra con la suma de todos los cursos que va a llevar la carrera, ¿no? Entonces, cualquier curso, ya sea de carrera o de no carrera, yo debo de sumar a este gran logro, Ok, entonces a nivel de conocimientos me dice, pues hay que tener conocimientos sólidos en contabilidad, legislación normativa, matemática financiera, herramientas tecnológicas. Ya, esto de repente es lo que siempre se ha trabajado, ¿no? Y se sigue trabajando, ¿no? Pero aquí viene, digamos, no debe ser novedad, porque esto de las competencias pues ya tiene muchos años, incluso ya a nivel de directivas, ¿no? De normas del Ministerio de Educación, pues sugiere, ¿no? Que la formación debe ser enfocada en habilidades y no tanto en conocimientos. Entonces, y las actitudes que son importantes. Entonces, para que mi egresado de contabilidad pueda ser competente, ¿no? Al verificar y registrar operaciones contables, económicas y financieras que permiten elaborar estados financieros, quizás esta parte de los conocimientos ya los docentes lo manejan muy bien, ¿no? Por la experiencia y todo. Pero el tema de desarrollar habilidades ya escapa de repente a nuestra formación como contadores, ¿no? Ya aquí hablamos un poquito más de pedagogía que eh, que como docente tengo que empezar a trabajar. A ver. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, para hacer ese trabajo de forma correcta, ¿qué habilidades necesito? Análisis y verificación. Ser capaz de analizar y verificar la información financiera, identificando posibles errores o inconsistencias en transacciones contables, registros contables, ¿no? Dominar técnicas de procedimientos de operaciones, elaboración de estados financieros, comunicación efectiva.
¿ya? Entonces estos componentes hay que incluirlos dentro de la práctica docente como docentes de la carrera de contabilidad. Y las actitudes, rigor y precisión, mostrar atención al detalle y mantener altos estándares de precisión en el registro, orientación al cumplimiento normativo, actualización constante, paciencia y empatía, ¿no? Tener la capacidad de ser paciente y empático al enseñar a los estudiantes, adaptándose a su ritmo de aprendizaje. Ok, listo. Ahora, como estudiantes, por ejemplo, vamos a hacer un tema, vamos a ir profundizando, ¿no? Con una habilidad, nada más. Una habilidad. Ser capaz de analizar y verificar la información financiera identificando posibles errores. ¿Ya? Yo sé que en los primeros ciclos, ¿no? En el área de la formación contable, por ejemplo, les dan actividades para poder escribir números, ¿no? Es decir, por ejemplo, si a la empresa, ¿no? Nuestro profesional técnico está trabajando en el área de tesorería y le llega pues un cheque o una factura o una boleta donde está, digamos, escrito en números y en letras, ¿no? Los montos. Entonces el estudiante tiene que, no, sobre todo en primeros ciclos, se hacen los ejercicios de poder escribir, ¿no? Los números. Se les da números grandes para que ellos lo puedan escribir. Entonces podemos empezar justamente a poder entrenar, ¿no? Esa parte, ¿no? Entonces podemos pedir al robot, ¿no? Crear 5 ejercicios que permita al estudiante practicar la escritura de números con más de 6 dígitos. Ya. Entonces estoy pidiendo a ello. Entonces aquí el robot, como ven, me está generando números, ¿no? De más de 6 dígitos. Entonces la actividad que se le deja al estudiante es que pueda escribirlo en números. Entonces se le da acá es 8.932.567, que quizás para un adulto se le hace fácil, pero cuando nuestros estudiantes están empezando la carrera, sí hay un grado de dificultad. Hay un grado de dificultad en la escritura de números. Si no puede escribir los números, va a ser muy difícil que pueda luego analizar e identificar errores cuando de repente los comprobantes han sido llenados. Yo sé que la facturación electrónica está ayudando mucho, ¿no? Que esto se dé, pero en contratos, en algunos documentos todavía se está manejando de repente que el humano digite, ¿no? En la facturación electrónica ya el robot se encarga pues de leer el número y escribirlo, ¿no? Casi sin errores. Me da otros ejercicios, ¿no? Completo los espacios en blancos con los números escritos en palabras. Ya. Escribe los números correspondientes a las siguientes descripciones. Ya, entonces dice el número de habitantes de la ciudad. Ahora me da el texto. Me da el texto y yo tengo que escribir el número, ¿no? Y es al revés. Ordena los números de mayor a menor. Okay. Escribe los números que resulta al sumar estos números. Entonces son ejercicios que el robot me da para poder entrenar de repente con los estudiantes, ¿no? Dentro de mi esquema de dictado, fortalecer esta habilidad, ¿no? Esta habilidad. Okay. ¿Ya? Entonces ya tengo un ejercicio. ¿Ya? Estamos haciendo esta vez ejercicio general y luego vamos a hacer temas más específicos.
Ok, aquí dice elaboración de estados financieros, ¿no? Que es un tema muy importante también que se utiliza dentro de la clase. Entonces, en este caso voy a pedir al robot, ¿no? Elaborar un caso de estudio para trabajar el tema de estados financieros. Dar datos numéricos para el análisis. Mis estudiantes son del cuarto ciclo de la carrera técnica de contabilidad. ¿Ok? Entonces, estoy precisando, no elaborar caso de estudio, le estoy dando el tema, estoy pidiendo que haya datos numéricos porque hay casos de estudio que son de análisis de contextos, ¿no? En nuestro caso quiero que haya cálculo, le estoy diciendo a qué eh, nivel, ¿no? de avance de la carrera está, y estoy especificando qué es la carrera, y sobre todo pongo que es técnica, ¿no? Porque si pongo que es universitaria, la respuesta va a ser diferente. ¿No? Entonces dice la empresa XYZ, ¿ya? Me está generando el caso de estudio, ¿no? Me dice, a continuación se presentan los estados financieros del ejercicio fiscal 2022. Activos, balance general, activos, caja y bancos, cuenta por cobrar, inventario, propiedad, eh, planta y equipos, total de activos, pasivos, patrimonio, estados de resultado y estados de flujos. Tarea mes: evaluar el balance general de la empresa al cierre del ejercicio fiscal, determinar el resultado neto y presentar el estado de resultado correspondiente, preparar el flujo de efectivo de la empresa para el año fiscal 2022, analizar la situación financiera de la empresa, ¿ok? Y proponer recomendaciones o medidas para mejorar la situación financiera. Listo. Entonces, en este ejercicio, ¿no? que el robot me acaba de generar para la carrera de contabilidad, eh, es un ejercicio básico, pero de bastante trabajo. Si es que el estudiante no lo, digamos, dentro de, si usted es docente de este curso, entonces lo va resolviendo, entonces usted va a poder ir midiendo el tema de su avance. ¿Okay? Algo que cuando uno realiza siempre una actividad, ¿no? cuando uno realiza una sesión de clase, ya tiene una estructura, tiene una estructura. ¿Okay? El de aquí que hemos trabajado es un ejercicio, es una actividad ya un poco más, más específica. Entonces, ¿cómo planifico mi clase? Yo soy docente de contabilidad. ¿Cómo planifico mi clase? Ya sobre elaboración de estados financieros. Si bien puede ser un tema de un curso, pero puede ser un tema también. Entonces yo voy a colocarlo, elaborar un plan de clase para el tema de elaboración de estados financieros, dar la, ya, para mis estudiantes de cuarto ciclo. Ya hablo del plan de clase. Ahora, lo que tenemos que especificar el robot en los planes de clase, en este caso, es el tema del tiempo. Es decir, de cuántas horas son, ¿no? A ver, normalmente son de 4 horas. Para 4 horas. Para que el robot pueda dosificar, ¿no? el planeamiento de la clase sobre este tema en 4 horas. Entonces, ejecuto. Y aquí me dice los objetivos de aprendizaje, los materiales, y también me habla pues empezar por una introducción, los conceptos, ¿no? de estados financieros, los pasos para elaborar un balance. En la segunda hora, los pasos para elaborar un estado de resultados, los análisis de estados financieros, la aplicación del software, si lo voy a hacer con software, es opcional, lo pone.
resolución de casos. En la cuarta hora, lo que es la conclusión y cierres, la reflexión de la importancia del tema financiero, atención a consultas y dudas. Okay. Hasta ahí me da una estructura. Ya. Yo puedo, obviamente, como docente, hacer los ajustes que considero. Pero algo que es muy importante en docentes es que dictar la clase y hacer los ejercicios no es suficiente. Uno tiene que medir si realmente hubo o no aprendizaje. Y para eso necesitamos las rúbricas, ¿no? Elaborar las rúbricas de esta clase. Entonces al robot, al darle la instrucción que elabore las rúbricas, él va a hacer inmediatamente la rúbrica. Comprensión del tema, 4 puntos, 2 puntos, 0 puntos. Me dan los criterios. Participación en clase también. ¿Ya? Esto es respecto a lo que es participación y comprensión, que lo pone 10 puntos. La aplicación y resolución de problemas. Elabora estados financieros o no elabora. Analiza estados financieros o no analiza. El tema del trabajo en equipo. Colabora en equipo. Entonces, de esa forma yo tengo la rúbrica para ir colocando los puntajes y llevar a un seguimiento más cualitativo. Ok, entonces docentes, de esta forma podemos trabajar, ¿no?, en el tema de utilizar esta herramienta para poder nosotros hacer todos los ejercicios, todo lo necesario, enfocado siempre en el tema de lo que necesita la empresa. Yo sé que usted tiene la experiencia personal de un caso o 2 o 3 casos, porque de repente ha pasado por diferentes empresas. Entonces yo recomiendo siempre a los docentes estar al tanto, ¿no?, de las bolsas de empleo, ya que es en estos medios donde podemos entender un poco mejor el requerimiento de la industria. Si bien los institutos todavía no nos hacen llegar esta información, entonces creo que es responsabilidad nuestra, ya que sí somos nosotros los que estamos frente a los estudiantes, conocer un poco de lo que se espera. Entonces hacer de repente un pequeño estudio, ¿no?, qué es lo que realmente les piden, ¿no? Por ejemplo, el Excel se repite de forma regular. Lo otro es el tema, ya para terminar, docentes, es el tema de los software. Entonces, con el ChatGPT también se puede aprender lo que es software. Por ejemplo, ¿conoces el Concat? Ya, entonces el Concat, contador nacional. No, he hecho mal la pregunta. ¿Conoces el software Concat? Ya, listo. Ahora sí. Ya. Entonces hay que hacer bien las preguntas también para que el robot lo entienda. Sí conozco el software. Me dice para qué sirve, contabilidad, compras y ventas, registro de compras y ventas. Entonces, de repente se me olvidó, ¿no?, cómo registrar una venta en Concat. Entonces hago la consulta, ¿no? Indicar cómo registro una venta en Concat. ¿Cuáles son los pasos? Y el robot me indica, ¿no? Abre el menú de software, inicia sesión, contra credencial. En el menú principal busca la opción o módulo relacionado con las ventas. Puede variar según la configuración. La versión del software. Una vez dentro, crear un nuevo comprobante de venta. Puede llamarse nueva ventana o crear factura. Ingresamos los datos: número de comprobante de venta, la fecha de venta, cliente, descripción, impuestos totales. Verifica que los datos sean ingresados y guarda. Ya me da los pasos, pero yo puedo ir un paso más allá, no solo que me diga pues como dónde dar clic y qué digitar, ¿no? Entonces yo puedo plantearle casuística. Entonces dice fecha de venta. Entonces le digo, ¿no? Tengo un problema, robot, la fecha de venta está incorrecta. ¿Qué puedo hacer?
¿ya? Y me da las salidas. Pero acá piensa que yo he digitado mal. Entonces he hecho nuevamente mal la pregunta. Me refiero la fecha del comprobante físico. El sistema no permite registrarlo. Entonces aquí ya me da una orientación más a ese problema. Y me da la sugerencia el tema de la legalidad de los comprobantes. Entonces si la fecha es incorrecta, entonces me dice es mejor de repente no forzar el registro. No forzar el registro. ¿Ya? Entonces el ChatGPT también conoce los software contables. Y si uno tiene alguna dificultad de repente con obtener un reporte, un registro, entonces tu trabajo como técnico en contabilidad se te va a facilitar, ¿no? Porque muchos de los trabajos de los técnicos contables a veces demoran mucho porque justamente hay errores en el proceso, ¿no? Ya sea porque la documentación pues viene con fallas o no se entiende o el sistema pues tiene errores. Entonces hay veces el, 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 el técnico en contabilidad trata de investigar por su cuenta, ¿no? Trata de investigar por su cuenta si no tiene la solución y eso a veces le toma pues minutos o horas. Cuando ahora con esta herramienta puede hacer la consulta robot y puede tener una respuesta un poco más rápida y así avanzar, ¿no? Así avanzar. Entonces, esta es una clase introductoria para los docentes del área de contabilidad. Quedamos muy atentos a poder de repente reunirnos, hacer un grupo de trabajo de la carrera de contabilidad técnica a fin de poder entender sus necesidades como docentes y ayudarlos nosotros como especialistas en inteligencia artificial a poder sacarle un mayor provecho. Ok, eso es todo por ahora. Agradezco su asistencia. Sé que por el horario muchos ya están trabajando, dictando clases, pero que puedan ver el video a fin de que este, puedan tener esta introducción a la carrera de contabilidad. Ok, nos vemos. Gracias, hasta otra oportunidad.